Señores, UFC 314 fue una locura de evento, una cartelera cargada de peleas, yo creo, increíbles, muy entretenidas. Y quiero hablarles un poco de Diego López, señores. Diego López, que contendiente ahora mismo número 2, bueno, rankeado número 2 ahora mismo en la categoría de 145 libras, que tuvo su oportunidad titular ante Volkanovski y simplemente, pues como él dijo en la entrevista post pelea, ahí mismo en el octágono con Joe Rogan, pues se quedó corto, pero que iba a volver más fuerte. Miren, yo les voy a decir algo. Yo creo que Diego López hizo y dio todo lo que pudo, y esto es una realidad. Hizo y dio todo lo que pudo. Vimos a un gran Diego López peleando. No creo que se haya quedado del todo corto, sino creo más bien que él dio el 100%, pero que no fue suficiente para un tipo con tanta experiencia como Volkanovski. Y aquí es a lo que voy. Yo creo que Diego López no estaba listo para esta pelea aún, y no me refiero a que no estaba preparado para la pelea en sí, sino que le falta muchísima experiencia, le falta mucha experiencia de pelea a Diego López como para llegar a ser campeón, como para llegar a ganarle a un Volkanovski que le sobra muchísima experiencia peleando una pelea de 5 asaltos, en peleas de campeonato, en peleas donde hay una presión extra, porque no es lo mismo estar peleando de pelea coestelar, la tercera pelea, la pelea que abre un evento numerado, que estar peleando en la pelea estelar por el título de 145 libras. Esto le añade una presión extra que hasta ahora Diego López no había tenido, y esto es una realidad. Hasta ahora, hasta estos momentos, Diego López pues no había tenido este tipo de presión ante una pelea, y esto pues son cosas que yo creo que hay que tener en cuenta. Entonces creo que la experiencia que le falta a Diego López y que le faltaba para esta pelea a Diego López, la trayectoria dentro de la compañía, las peleas dentro de la compañía, todo eso que le faltaba a Diego López, yo creo que le sobra a Volkanovski. Creo que esto es una de las cosas que más se dejaron ver en la pelea. Una de las cosas que más se dejaron ver fue esta. Otra de las cosas también creo es la inteligencia, el IQ a la hora de pelear. Diego López tiene que mejorar muchísimo lo que es el IQ de pelea, y más cuando se va a enfrentar a peleas de campeonato. Porque sí, porque tú puedes confiar mucho en la mejora que has tenido en el striking, en tu poder de pegada, que no te lo puede quitar nadie. Nadie puede quitar que Diego López tiene un gran poder de pegada, y de hecho lo dejó ver en esta pelea, segundo asalto, como le hizo un knockdown a Volkanovski, un knockdown increíble. Pero es que no te puedes poner a intercambiar tampoco a lo loco siempre. No puedes hacerlo confiando en que tú le vas a dar más duro a tu rival de lo que tu rival te va a dar a ti, porque al final, si tu rival conecta más que tú, que era lo que estaba sucediendo en la pelea, pues simplemente, si no logras noquear a tu rival, pues tú vas a terminar perdiendo, porque te van a terminar puntuando más a ti que tú a tu rival. Y esto es lo que estaba sucediendo. En el primer asalto hubieron un par de encuentros, al igual que en el segundo asalto, en los cuales se citaban en el centro del octágono prácticamente. Ambos peleadores intercambiaban una serie de golpes, y sí, Diego López conectaba, Volkanovski también conectaba, pero es que Volkanovski estaba saliendo mejor parado de esos intercambios, porque Volkanovski estaba conectando bastante más que Diego López. Ahí creo que Diego López tiene que mejorar mucho eso, tiene que saber seleccionar cuándo entrar, cuándo salir. Aquí es donde está la cosa, y creo que, no digo que Diego haya hecho una mala pelea, yo creo que Diego López hizo una increíble pelea, pero creo que se topó ante un Volkanovski primero con mucha hambre, con muchas ganas de recuperar su cinturón, por otro lado con una experiencia increíble, un currículo detrás que es una locura. 2 peleas con Islam Makhachev, peleando 3 veces contra Max Holloway, contra Ilia Topuria, habiendo peleado contra The Korean Zombie, con Mende, con José Aldo. O sea, la trayectoria que tiene Volkanovski es una auténtica locura. Un año entero sin pelear, un año en el cual tuvo suficiente tiempo para recuperarse, para saber si podía volver al más alto nivel o no. Aquí lo tenemos volviendo al más alto nivel. Entonces, todas estas cosas, yo creo que toda esta experiencia que le sobra a Volkanovski es precisamente la experiencia que le falta a Diego López. Y cuando me refiero a que Diego López no estaba preparado para la pelea, no me refiero físicamente, no me refiero a nivel de técnica, me refiero más bien a esto, a que no tenía o no tiene aún la experiencia suficiente. Porque si nos vamos a mirar el currículum de Diego López hasta ahora en la compañía, sí es cierto que tiene muy buenas peleas, pero es que Diego López ha ganado a tipos muy jóvenes. Diego López ha hecho grandes cosas a tipos muy pero muy jóvenes, que se ha ganado el cariño del público, que le ha ganado a las personas que ha tenido que ganarle para colarse dentro del top, para que le dieran una oportunidad titular. Ok, pero es que la pelea que le da la oportunidad titular a Diego López es una pelea contra Brian Ortega, y si te pones a mirar a Brian Ortega venía de una victoria ante un Jair Rodríguez al cual él somete. Brian Ortega me estoy refiriendo, al cual él somete, y lógicamente sabemos las carencias que tiene Jair Rodríguez en el suelo. Es un tipo que no tiene prácticamente nada de suelo, un striker excelente, muy creativo, pero no tiene esas habilidades en el suelo. Y por otro lado, en la pelea de Brian Ortega contra Diego López, pues lógicamente Diego López, a ser un tipo que es cinturón negro, segundo dan en Jiu-Jitsu, pues no tiene ningún tipo de problemas en irse al suelo con Brian Ortega y anular a Brian Ortega en el suelo, que esto fue lo que hizo en la pelea de noche UFC, anularlo completamente, y esto conllevó a que la pelea se quedara en el striking. Y sabemos de primera
primera mano las carencias que tiene Brian Ortega a la hora del striking. Tanto así que hasta hay una pelea en la cual Max Holloway le enseña cómo cubrirse, a cómo defenderse en medio de la pelea de un 1-2, algo tan básico en las MMA como lo que es un 1-2. Entonces, claro, te pones a pensar y al final del día, los rivales, yo creo, bajo mi punto de vista, que más le han costado a Diego López, uno, Dan Hige, y dos, su pelea contra Movsarov, que es la pelea que él termina por perder. Fuera de eso, no digo que han sido rivales fáciles, no lo digo, pero sí creo que han sido rivales que no tienen tanta experiencia, no tienen tanta trayectoria dentro de la compañía. Y quieras o no, tus rivales, de igual manera, a pesar de que ganes tus peleas, pues te van dando experiencia, te van dando enseñanza dentro de los combates, a qué hacer, a qué no hacer, cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. De igual manera, como mismo les digo una cosa, les digo otra, yo sí creo que Diego López va a llegar a ser campeón. Yo creo que si Diego López pues ajusta ciertos detalles que tiene que ajustar ahora mismo en lo que es su juego de pelea, yo creo que Diego López en un futuro va a llegar a ser campeón de esta categoría de peso, porque es un tipo que realmente es sumamente completo y lo vimos en esta pelea. Un tipo completísimo, un tipo que puede derribar, un tipo que puede luchar, un tipo que te puede someter muy fácilmente, cinturón negro, segundo dan en Jiu-Jitsu, eso es una auténtica locura. Después, tiene una pegada que es una locura, tiene una mandarria en la mano, tiene una muy buena mandíbula, porque Volkanovski, sí es cierto que Volkanovski no tiene esa gran pegada, pero Volkanovski un par de veces le dio golpes, o más de par de veces, muchas veces lo conectó muy bien con golpes secos, y Diego López pues lo supo aguantar, lo supo tomar, lo supo recibir muy bien. Entonces estamos ante un tipo que tiene unas características de peleadores muy pero muy buenas, excelentes, y además de eso pone el trabajo detrás. O sea, estamos ante un futuro campeón de la UFC prácticamente asegurado, prácticamente 100% asegurado, pero sí tiene que mejorar muchas cosas. De igual manera, tiene que mejorar también su striking. Yo creo que a la ofensiva tiene un muy buen striking, tiene una muy buena explosividad, pero a la defensiva creo que todavía le falta a lo que es el striking de Diego López. Hay que considerarlo ya un striker de élite, yo creo que no. Yo creo que a Diego López todavía le falta, sobre todo defensivamente, le falta mucho por mejorar, pero mucho por mejorar. Y luego ofensivamente sí, ya podemos considerarlo un gran striker, pero en general es un buen striker, sí, es un chico que ha mejorado siendo un grappler, ha mejorado muchísimo su juego de pie también. Ahora le falta por mejorar, pues esto es una realidad, y aquí en esta pelea quedó evidenciado. Diego López tiene que mejorar un poco más lo que es su striking, tiene que mejorarlo sí o sí, y más si se quiere enfrentar a los mejores, y ahora está número 2 en el ranking de 145 libras. Diego López de ahí no lo va a sacar nadie, no lo va a sacar nadie, por lo menos ahora en el corto plazo. Entonces ahora mismo lo que se le viene a Diego López son peleas élite, muy probablemente contra Yair Rodríguez, que ya tuvieron su encontronazo en la conferencia de prensa del UFC 314. Diego López perdió su pelea, Yair Rodríguez ganó su pelea entre Patricio Pitbull, o sea que muy probablemente con el beef que hay detrás, habiendo perdido uno, habiendo ganado al otro, yo creo que muy probablemente le van a dar una oportunidad de enfrentarse entre ellos para definir un próximo contendiente para Volkanovski, que ojo, Volkanovski vuelve a decir que se quiere mantener activo. Vamos a ver qué es lo que pasa con este Volkanovski, nuevo campeón con 36 años, que yo creo que no va a tener el mismo reinado, al menos un reinado no tan longevo como el que tuvo en la primera instancia dentro de la compañía. Y esto es lógico, tiene 36 años, yo creo que está en el final, en la etapa final de su carrera. De igual manera, señores, ya les dije ahorita, yo creo que Diego López lo hizo muy bien. Volkanovski simplemente lo hizo mejor, sacó a relucir su experiencia por ahí en el segundo asalto, no en el primer asalto. Diego López se llevó unas muy buenas manos en el suelo por tratar de buscar una sumisión. Creo que son detallitos en cuanto a la inteligencia, la IQ de pelea, que poco a poco, a medida que Diego López siga peleando, compitiendo al más alto nivel, creo que son errores que él va a ir subsanando, creo que son cositas que él tiene que poco a poco ir mejorando, pero indudablemente yo creo que no hay nada que criticarle a Diego López, absolutamente nada. Se enfrentó a un tipo como Volkanovski, que es élite, indudablemente, que no tenía tanto hype ahora mismo por el hecho de las 2 derrotas consecutivas por nocaut que tenía, pero miren ante quién fueron esas derrotas. Una ante Ilia Topuria y la otra ante Islam Makhachev, dos tipos que son élite de verdad. Volkanovski recupera su prime, vamos a decirlo así, entre varias comillas. Diego López lo hizo muy bien, se quedó un poco corto, pero no crean que es el final ni nada por el estilo. Yo creo que Diego López va a volver. Yo creo que este chamaco, creo que este chico va a ser, en un final va a llegar a ser campeón. Tiene cualidades, es un tipo muy completo dentro de la compañía, y son detalles ahora mismo los que tiene que mejorar. Y creo que en un futuro, si mejora esos detalles, estamos ante un posible campeón dentro de las 145 libras. Déjenme saber ustedes, señores, qué es lo que creen aquí abajo en la parte de los comentarios. Yo lo voy a estar dejando por aquí. Nos vemos en el próximo video. See you later.